Parashá Balac. Ahora Balac, el hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los Emorí. Moab tenía mucho temor del pueblo, porque había tantos de ellos. Moab estaba sobrecogido con terror a causa de los Beneí de Israel. Así que Moab le dijo a los jefes de Midian: esta horda me lamerá todo alrededor de nosotros, como un buey lame la hierba en el campo. Balac, el hijo de Zippor, era Melec, rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a Bilán y el hijo de Beor, a Petor junto al río Éufrates, en su Ares, en su tierra natal, para decirle: escucha, un pueblo ha salido de Misraim y se ha esparcido por toda la tierra y se ha sentado junto a mí. Por lo tanto, por favor, ven y maldice a este pueblo por mí, porque son más fuertes que yo. Quizás yo pueda golpearlos y echarlos de esta tierra, porque yo sé que a cualquiera que tú bendigas está hecho bendecido, y cualquiera que tú maldigas está hecho maldecido. Los jefes de Moab y Midian se fueron tomando con ellos pagos para la adivinación. Vinieron a Bilaam y le hablaron las palabras de Balac. Y él les dijo a ellos: quédense aquí esta noche y yo traeré cualquier respuesta de Yahweh me dé. Así, de los príncipes de Moab se quedaron con Bilaam. El ser supremo vino a Bilaam y le dijo a él: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Bilaam dijo al ser supremo: Balac, el hijo de Zippor, Melec, rey de Moab, me ha enviado este mensaje. El pueblo que salió de Misraim se ha esparcido por la tierra y ha acampado acerca de mí. Ahora ven y maldícelos por mí, y quizá yo podré pelear contra ellos y echarlos de la tierra. Así Supremo respondió a Bilaam: y tú no irás con ellos. No maldecirás al pueblo, porque ellos están bendecidos. Bilaam se levantó en la mañana y dijo a los príncipes de Balac: regresen rápidamente a su amo, porque Yahweh rehúsa darme permiso para ir con ustedes. Los príncipes de Moab se levantaron, regresaron a Balac y dijo: Bilaam rehúsa venir con nosotros. Balac envió príncipes otra vez, más de ellos y de rango más elevado que el primer grupo. Ellos fueron a Bilaam y le dijeron a él: aquí está lo que Balac, el hijo de Zippor, dice. Por favor, no dejes nada que te detenga en venir a mí. Yo te recompensaré muy bien, y lo que tú me digas, yo lo haré. Así que por favor, ven y maldice a este pueblo por mí. Bilaam respondió a los sirvientes de Balac: aun si Balac me diera a dar su palacio lleno de plata y de oro, yo no puedo ir por encima de la palabra de Yahweh, mi ser supremo, para hacer nada grande o pequeño en mi mente. Ahora, por favor, tú también quédate aquí esta noche, para que yo pueda averiguar qué otra cosa Yahweh me dirá. El ser supremo vino a Bilaam y dijo la noche, y le dijo a él: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero haz solo lo que yo te diga. Así que Bilaam se levantó en la mañana y ensilló su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero la ira del ser supremo se encendió porque él fue, y el Malac de Yahweh se estacionó a sí mismo en la senda para interrumpir su paso. Él iba montado en su asna y sus dos sirvientes estaban con él. El asna vio al Malac de Yahweh parado en el camino con la espada desfundada en su mano, así que el asna se volvió del camino hacia el campo y Bilaam tuvo que golpear el asna para llevarlo de nuevo al camino. Entonces el Malac de Yahweh se paró en el camino donde se volvió estrecho mientras estaba entre las viñas y tenía paredes de piedra en ambos lados. El asna vio al Malac de Yahweh y empujó contra la pared, triturando el pie de Bilaam contra la pared. Así que él la golpeó otra vez. El Malac
de Yahweh se movió hacia adelante y se paró en el lugar tan estrecho que no había espacio para volver a la izquierda, a la derecha ni a la izquierda. Otra vez la asna vio a Balac de Yahweh y se echó debajo de Bilam, lo cual se enfureció tanto que lo golpeó al asna con un palo. Pero Yahweh facultó al asna para hablar y le dijo a Bilam: ¿Qué te he hecho a ti para que me golpeas 3 veces? Bilam dijo al asna: es porque te estás burlando de mí. Quisiera tener una espada en mi mano, te mataría aquí mismo. El asna dijo a Bilam: yo soy tu asna, ¿correcto? Y me has montado toda tu vida, ¿correcto? ¿Te he tratado alguna vez como esta? No, él admitió. Entonces Yahweh abrió los ojos de Bilam para que pudiera ver el Malak de Yahweh parado en el camino con su espada desenvainada en mano, y él inclinó su cabeza y cayó de bruces. El Malak de Yahweh le dijo a él: ¿por qué le pegaste así a tu asna 3 veces? Yo he venido aquí para interrumpir tu paso, porque ¿por qué tú estás apresurando para oponerte a mí? El asna me vio y se volvió a un lado estas 3 veces. Y ciertamente, si ella no hubiera apartado de mí, yo ya te hubiese matado y ella la hubiera dejado viva. Bilaam dijo al Malak de Yahweh: yo he pecado. Yo no sabía que tú estabas en el camino para bloquearme. Ahora, por lo tanto, si lo estoy haciendo, no te complace, regresaré. Pero el Malak de Yahweh dijo a Bilam: no sigue con los hombres, pero dirás solamente lo que yo te diga que digas. Así que Bilam siguió a los príncipes de Balac. Cuando Balac oyó que Bilam había ido, él salió a recibirlo en la ciudad de Moab, en las fronteras del Nun, en los extremos más alejados de su territorio. Balac dijo a Bilam: yo te mandé a llamar más de una vez. ¿Por qué no me diste a mí? ¿Pensaste que yo no te podía pagar lo suficiente? Bilam respondió a Balac: mira, ya he venido a ti, pero yo no tengo ningún poder en mí mismo para decir nada. La palabra de ser supremo ponga en mi boca es lo que diré. Bilam fue con Balac. Cuando ellos llegaron al Quillat-Hutzot, Balac hizo inmolación de ganados y ovejas. Entonces envió a Bilaam y los príncipes con él. En la mañana Balac tomó a Bilaam y lo llevó a los lugares más altos de Baal. Desde allí él podía ver una porción del pueblo. Bilaam dijo a Balac: edifícame 7 misbeh, es aquí, y prepárame 7 toros y 7 carneros aquí. Balac hizo como Bilam había dicho. Entonces Balac y Bilam ofrecieron un toro y un carnero por cada misbeh, por cada altar. Bilam dijo a Balac: párate junto a la ofrenda quemada, mientras yo me voy, quizás Yahweh venga a encontrarse conmigo, y lo que él me muestre, yo te lo diré. Él fue a una colina árida. El ser supremo se encontró con Bilam, y quien le dijo a él: preparé 7 misbeh, altares, y ofrecí un toro y un carnero en cada misbeh. Entonces Yahweh puso la palabra en la boca de Bilam y dijo: vete de vuelta a Balac y habla como yo te diga. Fue de vuelta a él, y allí, parado junto a la ofrenda quemada, él con todo el príncipe de Moab, él hizo este pronunciamiento: Balac, el rey de Moab, me trae desde Aram, desde las colinas del este, diciendo: ven, maldice a Jacob por mí, ven y denuncia a Israel. ¿Cómo yo puedo maldecir a aquellos a quienes el Ser Supremo no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que Yahweh no ha condenado? Desde la cumbre de las rocas yo los veo, desde las colinas yo los veo. Sí, un pueblo que habitará solo y no será reconocida como una de las naciones.
¿Quién contará el polvo de Jacob y el número de la cuarta parte de Israel? Que muera yo la muerte de los restos y mi fin sea como el suyo. Balac dijo a Bilán: ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos es la razón por que yo te he traído. Y aquí tú lo has bendecido totalmente. Él respondió: no debo tener cuidado de decir justo lo que Yahweh ponga en mi boca. Balac le dijo a él: está bien, ven conmigo a otro lugar donde lo puedas ver, y tú verás solo algunos de ellos, y no a todos, pero los puedes maldecir por mí desde allí. Y lo llevó entre el campo de Sofín a la cumbre de la cordillera de Pisac. Edificó 7 misbet, 7 altares, y ofreció un toro y un carnero en cada altar. Bilaam dijo a Balac: prepárate aquí junto a una ofrenda quemada, mientras que yo voy a un encuentro. Yahweh se encontró con Bilaam y puso una palabra en su boca y dijo: ve de vuelta a Balac y habla como yo te digo. Vino a él y se paró junto a la ofrenda quemada con todos los príncipes de Moab. Balac le preguntó: ¿qué dijo Yahweh? Entonces Bilaam hizo este pronunciamiento: levántate, Balac, y escucha. Vuelve tus oídos a mí, hijo de Zippor. El ser supremo no es un humano que miente ni como un hijo de hombre para ser amenazado. Dirá él y yo no lo hará, y no lo hará. Hablará él y no cumplirá su palabra. Y aquí que he recibido orden de bendecir, y yo bendeciré y no me volveré. Nadie ha visto iniquidad en Jacob, ni ha percibido perversidad en Israel. Yahweh, ser supremo, está con ellos, aclamado como Melech entre ellos. El Rey Supremo, quien los sacó de Misraim y de veloz proceder como el de un unicornio. Así que uno no puede poner hechizos sobre Jacob, ni la magia funcionará contra Israel. Ahora, puede ser dicho de Jacob y de Israel: ¿qué es esto de lo que el Ser Supremo ha hecho? He aquí un pueblo levantándose como una leona, como un león que se salta así. Él no echará hasta que devore la presa y beberá la sangre del muerto. Balac dijo a Bilam: obviamente tú no los maldecirás, pero por lo menos no los bendigas. Y sin embargo Bilam respondió: ¿no te advertí que tengo que decir todo lo que Yahweh dice? Balac dijo a Bilam: ve ahora, te llevaré a otro lugar, quizás complacerá a Ser Supremo que tú los maldigas por mí desde allí. Balac llevó a Bilam a la cumbre del Peor, mirando al desierto. Bilam dijo a Balac: edifica 7 misbet, 7 altares para mí, y prepara 7 toros y 7 carneros. Balac hizo como Bilam dijo, y ofreció un toro y un carnero en cada misbet, cada altar. Cuando Bilam vio que complacía Yahweh bendecir a Israel, él no fue como las otras ocasiones y hizo uso de augurios, sino miró a lo lejos hacia el desierto. Bilam levantó sus ojos y vio a Israel acampando tribu por tribu. Entonces el Rúa del Ser Supremo vino sobre él y él hizo este pronunciamiento. Él tomó una parábola y dijo: Bilam, hijo de Beor, dice el varón de ojos abiertos. Él dice quien oye los dichos de Ser Supremo, que vio una visión del Ser Supremo mientras dormía, sus ojos fueron abiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus tiendas, Israel, como arboledas, con sombra, como jardines en la ribera, como tiendas plantadas por Yahweh, como árboles de cedro junto al agua. Vendrá un hombre de su cera, de su simiente, y él regirá sobre muchas naciones. El reino del Ser Supremo será exaltado y el reino será aumentado. El Ser Supremo, quien lo sacó de Misraim, tiene fuerza como de un unicornio. Ellos consumirán las naciones de sus enemigos, vaciará los huesos. Atravesarán con sus flechas a sus enemigos.
Cuando ellos se acuestan, ellos se encorvan como león y como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Benditos serán todos los que te bendigan, malditos serán todos los que te maldigan. Balac se encendió con furia contra Bilam. Él golpeó sus manos juntas y dijo a Bilam: yo te mandé a llamar para maldecir a mis enemigos, pero mira, tú no has hecho más que bendecirlos, y lo has hecho 3 veces. Ahora mejor escapa por tu propio lugar. Yo había planeado compensarte muy bien, pero ahora Yahweh te ha privado de algo. Bilam respondió a Balac: no dije a los mensajeros que enviaste que aun si Balac me diera un palacio lleno de plata y de oro, yo no podía de mi propio acuerdo ir por encima de la palabra de Yahweh para hacer bien o mal? Y que lo que Yahweh dijera, eso es lo que yo diría. Pero ahora me voy de vuelta a mi propio pueblo. Ven, yo te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en Areb Hayamim. Los últimos días significa. Así que él hizo el pronunciamiento. Él tomó su parábola y dijo a Bilam, el hijo de Beor, dice: el hombre que ve, verdad dice. Oyendo los dichos del Ser Supremo, recibiendo el conocimiento del Ser Supremo, sabe, y sabiendo visto una visión del Shaddai, en sus sueños sus ojos fueron abiertos. Yo lo veo, pero no ahora. Yo le observaré, pero no pronto. Una estrella saldrá de Jacob, un hombre se levantará de Israel para destrozar a los príncipes de Moab y saqueará a todos los Benei de Israel. Y Edom será una herencia, Esab su enemigo será una herencia a Israel. Israel se portará valientemente. De Jacob se levantará alguien que reinará. Él destruirá la ciudad, aquel que escapa. Él vio a Amalek. Tomó esta palabra y dijo: primera entre las naciones es Amalek, pero su cera perecerá. Él vio a los Keneí, tomó una parábola y dijo: a pesar de tu morada está firme, tu nido puesto en las rocas, a pesar que Iní tenga un lugar de escondite, hábilmente encontrado los Achorín se lo llevarán cautivo. Y miró hacia Og y tomó esta parábola y dijo: oh no, ¿quién puede vivir cuando el Ser Supremo hace esto? O el uno vendrá de las manos de Quitín y afligirá a Shul y afligirá a Iblín, que es Ebel, pero ellos perecerán juntos. Entonces Bilam se levantó y fue y regresó a su casa, y Balac también fue por su camino. Y Israel se quedó en Chitín, y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas mujeres evitaron al pueblo, a los Sebab, a la inmolación de sus ídolos, donde el pueblo comió y se inclinó a ídolos. Con Israel así unido a Baal-peor, la furia de Yahweh se encendió contra Israel. Yahweh dijo a Moche: toma a todos los príncipes de este pueblo y ahórcalos, mirando al sol delante de Yahweh, para que la furia ardiente de Yahweh se vuelva de Israel. Moche dijo a los jueces de Israel: a cada uno de ustedes pondrá a muerte a aquellos en su tribu que se han unido a Baal-peor. Justo entonces, a la vista de Moche y toda la congregación de los Benei de Israel, mientras ellos estaban llorando en la entrada de Mizcán de Dod, es un hombre de los Benei de Israel vino por allí trayendo a su familia una mujer de Midian. Cuando Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, lo vio, él se levantó de entre medio de la multitud y tomó una lanza en su mano y persiguió
al hombre de Israel hasta la parte interna de la tienda, donde lanzó la lanza a través de ambos de ellos, el hombre de Israel y la mujer, por su estómago. Así fue detenida la plaga entre el pueblo. Sin embargo, 24,000 murieron en la plaga. Hastará, Miquillahu. Ellos devastarán a espada la tierra de Ashur, la tierra de Nimro con sus trincheras. Él los rescatará a ustedes de Ashur cuando invada nuestra tierra, cuando derrumbe nuestras fortalezas. Entonces, remanente de Jacob entre los Goyim, rodeado de muchos pueblos, será como rocío cayendo de Yahweh, como ovejas sobre la hierba, que ninguno puede reunir ni resistir entre los Beneí de los hombres. El remanente de Jacob estará entre los Goim y el medio de muchas naciones. Será como león en el bosque, entre las reses, como cachorro de león entre rebaños de ovejas, y aún mientras pasa, se lesiona y se lleva la presa, y no hay quien la rescatarlo, y no hay nadie para rescatarlo. Tu mano será levantada sobre aquellos que se afligieron. Todos tus enemigos serán totalmente destruidos. Cuando ese día, Yahweh, dice Yahweh, yo totalmente destruiré los caballos de entre ustedes y destruiré sus carruajes. Yo cortaré las ciudades de la tierra y derrumbaré su fortaleza. Yo cortaré tus trincheras de tu tierra. Nunca más verás adivinos. Y totalmente destruirás las imágenes talladas e ídolos de piedra de ustedes, entre ustedes. Nunca más adorarás lo que tus propias manos hicieron. Yo arrancaré tus arboledas de Asherah y aboliré tus ciudades. Yo ejecutaré venganza en ira y furia sobre las naciones, porque ellas no escucharon. Así que escuchen ahora lo que Yahweh dice. Levántate y pronuncien su defensa en las montañas, que las colinas oigan lo que tienen que decir. Escuchen montañas y denuncien que Yahweh y los valles, aún los cimientos de la tierra, Yahweh tiene pleito contra su pueblo. Él quiere destruirlo, discutirlo con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué forma te he agraviado? ¿En qué forma te he afligido? Respóndeme. Yo te saqué de la tierra de Misrayim. Yo te redimí de la casa de esclavitud. Yo mandé a Moche y a Aarón y a Miriam delante de ti. Oh, mi pueblo, solo recuerda que Balac, rey de Moab, planeaba lo que Bilam, el hijo de Bepeor, le respondió, y lo que sucedió entre Chitín y Gilgal, para que así entiendas las obras de salvación de Yahweh. ¿Con quién puedo presentarme delante de Yahweh? Para inclinarme ante el Ser Supremo Altísimo, debería presentarme con ofrendas quemadas, con becerros en su primer año. ¿Tendría deleite Yahweh de miles de carneros o 10,000 carneros engordados? ¿Podría dar mi primogénito para pagar mi iniquidad, el fruto de mi cuerpo, por el pecado de mi nefesh, de mi alma? Por lo tanto, ya se ha dicho lo bueno que Yahweh demanda de ti. No más que actúes justamente, ames Hesed, que es bondad, y estés listo para caminar con tu ser supremo. Fin de la parashá. Shabbat Shalom. Berajá.